Bueno, vamos a explicar ahora el funcionamiento del mismo integrado 555 en un circuito estable. ¿Qué significa estable? Que no tiene estabilidad. Eso quiere decir que el pulso va a oscilar entre VCC o 5 voltios a tierra o 0 voltios. Entonces vamos a tener un pulso ascendente de 1, por así decirlo, y un flanco descendente de 0. Esto lo que nos va a dar va a ser una señal de un pulso constante, estable, a un punto de que vamos a tener una señal continua, un mismo periodo de una misma frecuencia, pero que va a oscilar entre 1, 5 voltios VCC o 0 en este caso. Vamos a ver reflejada este funcionamiento gracias a nuestro integrado, el 555, que como les vuelvo a repetir tiene muchísimas aplicaciones en lo que serían timers, en lo que serían alarmas o en tipos de generación de ondas, para lo que sería sonido también genera pulsos de frecuencia de sonido. Entonces es muy importante, vamos a utilizar este integrado para hacer el funcionamiento de nuestro circuito estable. Vamos a proceder a lo que sería la simulación del circuito. Aquí tenemos la presencia de nuestro osciloscopio para ver más o menos cómo es el pulso que se está generando. Como pueden ver, es un pulso que oscila entre un flanco positivo y un flanco negativo. Y podemos observar en el osciloscopio digital que tenemos una descarga y una carga, inclinaciones positivas y negativas, en los que está influyendo de alguna manera nuestro capacitor situado en la parte inferior. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es un pulso ascendente, estable, descendente, ascendente, descendente. Y lo vamos a reflejar en el funcionamiento de nuestro LED. El LED va a encender y va a apagarse. Va a encender y va a apagarse bajo una frecuencia definida. Y es que vamos a tener, por ejemplo, en nuestro contador podemos ver que está trabajando una frecuencia de 1 Hz. Este circuito tiene muchísimas aplicaciones como clock, para lo que serían circuitos tipo flip-flops o algún integrado que necesite un clock, un pulso ascendente, descendente, que esté para conteos, principios de contadores, principios de alarmas, etcétera. Hay una pequeña fórmula que podemos utilizar para encontrar la señal cuadrada oscilante de frecuencia o la frecuencia en sí, que sería 1.44 entre el capacitor por la resistencia A, la resistencia de base, y por 2 veces la resistencia de base. Entonces vamos a tener para encontrar nuestro circuito estable. Como se repite, el circuito estable es un circuito que no tiene estabilidad. Es un circuito que va a oscilar entre 1, 0, 1, 0. Y vamos a explicar después en complejidad lo que es el funcionamiento del integrado 555 y las conexiones que se van a realizar para los diferentes circuitos. Bueno, muy buenas, mi nombre es Carlos Simón Saraza Calave y a continuación vamos a simular y explicar nuestro primer circuito. Esta es la imagen del primer circuito. A continuación ustedes ven que hay demasiado cableado, y cuando hay demasiado cable suele ocurrir que hay a veces mucha confusión al hacerlo en el protoboard, y tiende el condensador a recalentarse y hasta podría quemarse. Lo que vamos a hacer es hacer este circuito más pequeño y resumido, y a continuación lo tenemos en nuestro protoboard. Si se dan cuenta, este circuito, todo esto es exactamente igual a lo que ven aquí. Es exactamente igual. Solamente que aquí recurrimos a menos cables y es más fácil y accesible de ver. A continuación vamos a explicar nuestro funcionamiento. Cuando conectamos esto, va a pulsar. ¿Esto por qué? Porque estamos utilizando un condensador de 1 microfaradio, y a continuación podemos explicarlo en nuestro fundamento teórico experimental. Que acá vemos que la fórmula para hallar este tiempo, ¿por qué son tan ciclos tan rápidos? Entonces acá vamos a hallar el tiempo de prendido. Esta es nuestra fórmula para el tiempo de prendido. Nuestra fórmula de tiempo de prendido es 0.693 por nuestro condensador, que estamos utilizando 1 microfaradio. Todo esto por 10 a la 3, que es nuestra resistencia 1, más la resistencia 2. Ya, entonces, como ya les dije,
nuestra resistencia 1 más nuestra resistencia 2. Y este 0,76 segundos es el tiempo en que va a estar prendido nuestro LED. Ya, ahora vamos a calcular nuestro tiempo de apagado. Este es nuestro tiempo de prendido, ¿verdad? Ahora calculamos nuestro tiempo de apagado o sea, por lógica, esto tiene el tiempo de prendido y el tiempo de apagado tiene que ser aproximadamente iguales. El tiempo de apagado es lo mismo, 0.693, pero por el condensador, pero solamente va a multiplicar a nuestra resistencia 1, que es este dato que tenemos a continuación. Ahora, para hallar la frecuencia es 1 dividido entre nuestro tiempo de prendido y nuestro tiempo más nuestro tiempo de apagado. Con esto hallaremos la frecuencia en la que va en que prende y apaga nuestro LED. Nuestro duty cycle es nuestro ciclo de trabajo. En este ciclo va a trabajar nuestro LED, que es nuestra resistencia 1 más nuestra resistencia 2 sobre nuestra resistencia 1 más 2 veces nuestra resistencia 2. Nuestra resistencia, si queremos hallar la resistencia con respecto a la frecuencia, entonces la fórmula indicada es 1.4 por 2 veces nuestro duty cycle menos 1 sobre 1,205 por nuestro condensador por nuestro condensador. Y ahora, si probamos esto y reemplazamos el valor de nuestro condensador, por ejemplo, con 47 microfaradios, entonces nuestro sistema va a ser, nuestro tiempo de prendido y apagado va a ser muy distinto, más lento. Ahora pueden notar que está prendido. Se mantiene prendido porque el tiempo de prendido y apagado es más amplio, es más largo. Bueno, vamos a pasar a dar la explicación de un circuito monostable basándonos en el integrado 555. ¿Qué significa monostable? Significa que va a tener una estabilidad de un pulso, o que de alguna manera va a generar a la salida un pulso estable sin oscilaciones. Entonces va a ser según nosotros enviemos una pulsación, y este pulso se va a ver representado en una forma de onda o una forma de señal que va a salir a nuestro circuito. La fuente del trabajo de este circuito monostable es este pequeño integrado, el integrado 555. Tiene muchísimas aplicaciones en timers, en alarmas, en circuitos, el que vamos a ver a continuación, que también sería un circuito astable, en el cual también tiene una importancia muy grande. Bueno, procederemos a dar la simulación de lo que sería nuestro circuito monostable. Lo que nosotros tenemos es un LED al final de todo esto para comprobar que se dé una señal y que la señal reaccione, o que el LED reaccione a esta señal. Nosotros vamos a manejar dos puntos muy importantes aquí, que sería la capacitancia o el capacitor que va a estar dentro de nuestro circuito, y las resistencias, que van a influir en el tiempo que va a tener la carga de capacitor o cuánto tiempo va a estar encendido. Mientras se cargue, hasta que se descargue, va a haber un tiempo, y ese es el tiempo que nuestra señal va a permanecer activa. Como vemos aquí tenemos un pequeño pulsador que lo que nos va a dar es el flanco negativo, porque vamos a trabajar con el flanco negativo del trigger en este caso para ordenarle que comience a dar la señal. Hay una explicación muy grande acerca del flanco negativo, de por qué se realiza con un flanco negativo. Es porque usualmente vamos a trabajar, el trigger va a estar conectado directamente a una resistencia que va a ir conectada a 5 voltios o a VCC, entonces el flanco siempre va a ser positivo. Entonces, para que yo le dé una orden de cambio, voy a tener que darle un flanco negativo, y así voy a tener una orden de cambio. Entonces, podemos ver este circuito en simulación. Si yo, por ejemplo, doy un pulso, podemos ver el encendido de nuestro LED en esta zona, y podemos ver que hay un tiempo prudente hasta que el LED se apaga. Entonces, este tiempo lo vamos a ver reflejado en el uso que vamos a dar al capacitor. La capacitancia y la resistencia interfieren mucho
Y hay un cálculo muy grande acerca de la forma en la que vamos a trabajar esto. Vamos a verlo también representado en lo que sería una gráfica, que es el osciloscopio digital. Vamos a ver ahora nuestro circuito. Cuando nosotros damos un pulso en nuestro circuito, ¿qué pasa? ¿No? Nosotros vamos a dar un flanco positivo y va a comenzar a descargarse. Ya hemos tenido como que la orden de paso de corriente. Entonces nuestro LED se mantiene encendido hasta que de pronto ¡plup!, se apaga, que es una orden normal. Hasta entonces tendríamos lo que sería el funcionamiento de un circuito monostable basándonos en el circuito integrado 555. Lo que nos va a dar, como les repito, es una frecuencia, un pulso o una señal estable, sin rebotes, sin alteraciones, que va a ir directo a la función de un circuito. Ya, buenas noches, mi nombre es Romer Portugal y voy a dar la explicación del segundo circuito del laboratorio 7. Ya, empecemos. El circuito nos dice, el circuito mostrado de un oscilador con el circuito integrado NE555 en modo monostable. Ya lo hemos simulado con las mismas partes que nos indica que sería con el condensador de 10 microfaradios, la resistencia de 100K, 10K y 220 ohmios respectivamente. Ahora explicaré, la pata 1 va de frente a GND, la pata 2 sale a la que sería una pata de la resistencia 4 de 10K y a una pata del pulsador. La pata 3 va a la resistencia 6 de 220 ohmios y al positivo de LED. La pata 4 va directo a VCC. La pata 5 no la conectamos. La pata 6 va conectada al condensador lado positivo de 10 microfaradios y este va a negativo. Y la pata 7 también va conectado al condensador y a la resistencia de 100K. Y todo es una VCC. Bueno, hemos probado esto, ya lo tengo acá armado el circuito. Acá está. Ya, en este circuito se encuentra todo lo explicado anteriormente. De las patas del 555 conectadas a las respectivas resistencias, condensadores y el LED. Ahora pasaremos a probar con el condensador de 10 microfaradios. Ya. Observamos que al presionar no pasa mucho tiempo y se apaga. Esto es debido al condensador. Y ahora vamos a ver con el condensador de 4,7 microfaradios que hemos sacado con cálculos para que se pueda reducir a aumentar la duración del LED prendido a 5 segundos. Ya, una vez puesto el condensador de 4,7 microfaradios, vamos a ver cómo funciona. Al apretar, observamos que es una duración mayor a la anterior del condensador anterior. Bueno, esta sería la explicación del segundo circuito.